Para mí es un privilegio, podrá sonar repetitivo o reiterado. En parte es un privilegio muy grande poder pararme aquí y abrir las Escrituras y que ustedes sean esta audiencia respetuosa, amable, que oye. Es un privilegio, la verdad, pero también es motivo de mucho nerviosismo. Yo no hay vez que no me pare aquí adelante, aún después de tantos años, y que no esté aterrado por dentro. Esa es la verdad. Y cuando termina el culto, para mí ya es el alivio más grande que puedo sentir. Alabemos a Dios por su gran salvación. Parte 3. Y si esto pudiera tener un subtítulo, yo lo pondría una salvación privilegiada. Alabemos a Dios por su gran salvación, y lo que vamos a estar enfatizando el día de hoy es que los que somos salvos tenemos una salvación que es privilegiada. Y yo espero que a través de esa idea tú puedas llenarte de ánimo, llenarte de firmeza, llenarte de esperanza al considerar que esta salvación tan grande que tenemos no la merecemos en parte y somos unos privilegiados de tenerla. Ya vas a saber por qué. Los finales, está como, suena un eco o se acopla un poco el micrófono, si me ayudan. Los finales de las películas o de las obras musicales o de los libros, para quienes les gustan las películas o las obras musicales o los libros o la ciencia ficción, suelen ser muy bien pensados porque buscan marcar a la audiencia con el final. Es lo mismo que las canciones. Las canciones, si terminan mal, todos nosotros decimos, terminó ahí nomás. Ahí nomás los músicos. Pueden haberse mandado la canción, pero si termina mal uno dice, ahí nomás. De la manera que algo termina, nos deja una última impresión de lo que ha venido haciendo, hablando, tocando, y sellan toda la historia que se ha venido relatando. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el final importa. Y quiero tomarme de eso para decir que Pedro está concluyendo estas primeras palabras de aliento, del verso 3 al 12, como leía Nelson. Estas palabras de aliento y de ánimo que él busca infundir en sus lectores a través de este himno, esta doxología que hemos titulado Alabado sea el Señor por esta gran salvación. Y su final tiene una idea que creo que es este es su remate. Este es el final de la canción de Pedro. Este es el broche de oro. Privilegio. Privilegio. Ustedes tienen una salvación tan grande, por tanto ustedes son privilegiados. Y utiliza el texto, esto es muy hermoso, utiliza agentes externos para que a través de ellos nosotros podamos ver esta grandeza y este privilegio. Y podamos ser animados a mantenernos firmes en esta gracia que nos ha sido predicada y anunciada de tiempos inmemoriales. Dice el texto del 10 al 12, que me toca. El verso 9 termina diciendo que el fin nuestro es la salvación de nuestras almas cuando Cristo se manifieste. Y el 10 comienza diciendo acerca de esta salvación. Escuche, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, escuche, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. A ellos les fue revelado
que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. En estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y estas cosas, dice Pedro, son las que los ángeles anhelan mirar. No se me puede ocurrir un final más glorioso para una canción que esa. Alabado sea el Señor por esta salvación tan grande. Hemos procurado entender a Pedro respecto a su expresión bendito sea, que comienza en el verso 3. Pero ¿por qué Dios debe ser bendecido? ¿Por qué Dios debe ser alabado? Eso hemos venido tratando de responder. Y la primera respuesta que vimos es que nuestra salvación, al ver todo este texto, es muy grande. Fuimos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo y ya eso comienza a volar nuestra cabeza. ¿O tú estás bien con eso? Yo no, ni siquiera lo comprendo. Nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva, nos dio una herencia en los cielos y nos protegerá mientras vivamos en este mundo hasta que Él vuelva. Y como veíamos la semana pasada, nos dio el honor y la realidad palpable de tener una relación viva con Cristo. Y la conclusión es esta: el privilegio que tenemos en esta gran salvación. Entonces debemos alabar a Dios por el gran privilegio de tener una salvación tan grande. Hay una cosa que debe emocionar al creyente y llenarle de gratitud a pesar de las tribulaciones que están pasando. El hecho de estar viviendo en las bendiciones del Evangelio de la gracia. ¿No me escuchaste? Aun cuando los grandes hombres del pasado solo podían vislumbrarlas desde lejos, y tú las has visto desde demasiado cerca. Eso es un privilegio. ¿Cómo podemos alabar a Dios al ver este privilegio? En este interés de los profetas que dice el texto de indagar acerca de esta salvación, junto con la tarea del Espíritu Santo en revelar esta salvación a ellos, el interés también de los apóstoles en predicar este mensaje y el interés de los ángeles en mirar esta salvación tan grande, nos empieza a dar luces de que realmente lo que nosotros tenemos es un privilegio. Acuérdate, lo estamos viendo a través de externos. ¿Cómo miran ellos esta salvación tan grande que tú y yo tenemos? ¿Y cuál va a ser nuestra reacción ante eso? ¿Cómo podemos alabar a Dios al ver este privilegio? Entonces, al ver el interés que tenían los profetas en indagar, en inquirir, en escudriñar acerca de esta gracia, de la cual concluyeron de que no era para ellos. Y que era para vosotros, dice Pedro a sus lectores. ¿No te causa curiosidad eso? Miremos entonces cómo otros apreciaron, se interesaron, estudiaron nuestra salvación, la gracia que nos ha sido dada a nosotros ahora en este tiempo. La conclusión es hermosa. Habiendo ya demostrado la grandeza de la salvación y a modo de infundir ánimo, el apóstol muestra la grandeza de la salvación desde otra perspectiva, desde quienes no la vivieron de la manera que tú la estás viviendo. Dice un comentarista, en lugar de ver la grandeza de la salvación a través de los ojos del destinatario, se ve la grandeza de la salvación a través de los agentes que la trajeron. No recuerdo a quién le leí ese pensamiento, pero lo anoté aquí, que no me acordaba a quién, que no era mío.
Primero entonces, antes de desarrollar este punto, ¿por qué tanto interés en la salvación? ¿Por qué los profetas se esforzaron de una manera tal de que Pedro lo demuestra así en estas palabras, que fue digna de ser analizada, estudiada, meditada con tanta seriedad y esmero? ¿Por qué el interés de los profetas en comprenderla? ¿Por qué el interés de los apóstoles en predicarla de la manera que lo hicieron? ¿Y por qué el interés de los ángeles en mirarla y querer seguirla mirando, estirando el cuello, como dice en el original? Salvación. ¿Qué te causa esa palabra? ¿Qué significa esa palabra? ¿Quién salva? ¿De qué nos salva? Bueno, la palabra salvación por sí sola tiene una potencia de esperanza, alivio, consuelo, paz, salvación. Es lo que hace que el cristiano sea un cristiano, es que ha sido salvado. Somos los salvados, somos los liberados. También sabemos que la salvación es de Jehová. Es su obra, es su decisión, es su regalo. Y que el hombre no puede hacer absolutamente nada para salvarse y librarse por su cuenta. Eso es lo que esta iglesia cree. Y desde que nace, su corazón desea siempre el mal y siempre desea alejarse de Dios. Y que no hay nadie que busque a Dios, que no hay nadie bueno, no hay ni un justo ni aún uno. Además, el desobedecer a Dios, el no arrepentirnos de nuestros pecados y vivir una vida en este mundo como si que Dios no existiera y como que si Dios no exigiera cosas de nosotros, tiene un pago. Y el pago es la muerte eterna. Aquel que se rebela contra Dios pasará la eternidad sin Dios. Con todos los que se rebelaron contra Dios, incluyendo a Satanás. Eso es como consecuencia de una vida de desobediencia a Dios. Pero la salvación, por otro lado, es el rescate eterno de nuestras almas. Amén. Del dominio del pecado, de la muerte, de Satanás, del infierno. Amén. Y en cambio el salvado recibe un nuevo corazón, una nueva identidad, una herencia, un nuevo padre, un nuevo hogar, y su alma vivirá y disfrutará eternamente a Dios. Amén. Y todo eso es posible gracias a Jesucristo. Fue quien hizo posible nuestra salvación. Su vida, su muerte, su resurrección hacen real esta salvación, la hacen posible. Y eso es el tema central de las Escrituras. Dios por medio de Cristo obrando para la salvación de las almas. Con eso en mente, miremos cómo recibimos aliento entonces de quienes nos trajeron esta salvación. La pregunta es, ¿cómo no estar fascinados por esto que les acabo de decir? Esa es la respuesta a por qué los profetas indagaron y buscaron sobre estas cosas. Porque, ¿cómo no?
si a fin de cuentas estaban profundizando e indagando acerca de Cristo mismo? Pero miremos nuestra salvación a través de los profetas. Ellos profetizaron de esa salvación, de esa gracia venidera. Estudiaron con mucha responsabilidad, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo y con mucha entrega el significado mismo de sus profecías. Imagina eso. Fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir, a recibir dirección y profecías que hablaban también en parte del glorioso Evangelio. De Cristo, de la salvación, de los padecimientos del Señor y las glorias que vendrían luego de su muerte. Ellos mismos estudiando sus propios escritos, probablemente en un principio ellos no entendían todo de esa gracia, esta salvación, pero eso no los detuvo a querer comprender lo que Dios quería transmitir. Y se dedicaron, Pedro dice, con diligencia, investigaron intensamente, escudriñaron con seriedad. Y además el Espíritu de Cristo dentro de ellos, dice el texto, los guiaba en su estudio. Pero ellos se centraron en el Mesías, en sus padecimientos y en sus glorias. Y la gracia que hay manifestada en todo esto. Y fueron guiados a una conclusión. No se servían a ellos mismos, sino a vosotros, le dice Pedro a sus oyentes. Nosotros no veremos esto, decían ellos, probablemente no sé cómo se dice eso, especulando. Nosotros no veremos esto. Esto lo verán y vivirán personas del futuro. No veremos con nuestros ojos al Mesías. No experimentaremos su encarnación, sus padecimientos, su resurrección y gloria. Pero ustedes sí, oyentes de Pedro, y ustedes sí, IBG de Los Ángeles. ¿Te das cuenta por qué digo que es un privilegio? Porque quienes trajeron estas cosas que tú lees el día de hoy, no las vieron. ¿Aló? Sobre esta salvación decían ellos, ¿a quiénes? ¿Cuándo? ¿Cuándo aparecerá el Salvador? ¿Cuándo padecerá? ¿Y qué glorias le seguirán a Cristo? Investigaron con diligencia quiénes serían los beneficiarios principales de lo que ellos mismos escribieron y se encontraron con esto, hermanos, lo repito, acerca de esa salvación, dice el texto, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir, los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. ¡Wow! ¿Por qué de todo lo que escribieron su pasión fue investigar esta salvación que llegaron a la conclusión de que en realidad no era para ellos, sino que era para otros? De esta gracia que vendría. Es que es sencillamente impactante. Esa es la verdad. Es impresionante. Le invito en un momento, por favor, a pensar en ellos. De Moisés a Malaquías, todos esos profetas del Antiguo Testamento que hablaron para Dios estaban concentrados en la salvación. Realmente ellos estaban fascinados, dice un comentarista. Bueno, ¿acaso ellos no fueron salvos? Te preguntarás ahí. Sí, pero aunque recibieron la salvación, escuche esto. La recibieron no habiendo visto de manera completa cómo se habría cumplido lo que ellos mismos estaban profetizando.
recibieron el regalo de la salvación sin haber visto jamás a Jesucristo. Solo con la esperanza de que un día sí vendría. Recibieron el regalo de la salvación sin haber visto jamás o haber entendido de manera completa todo lo que estaba involucrado en su vida, muerte y resurrección del Salvador. Piensa un momento en ellos. Piensa en la fe tremenda de esos hombres al pararse en algo que no habían visto aún, pero que en su interior el Espíritu de Cristo les daba el testimonio de que decían: sí, en un momento vendrá. Amén y amén. Qué admirable su trabajo. Qué honrosa su fe. Que creyeron y pusieron todo su corazón en alguien que no habían visto aún. Pero tú, pero yo, muy por el contrario, sabemos mucho. Sabemos que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, que fuimos apartados por el Espíritu Santo cuando fue el momento preciso. Que de Belén vino el Salvador Jesús, el Señor y Salvador de nuestras almas. Que vivió una vida impecable y sin pecado. Y que Él es el camino al Padre. Él es la salvación de los hombres. Tú sabes y yo sabemos que Él mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Por si esto fuera poco, prometió que cuando Él se fuera iba a hacer algo que no se había visto, que su Espíritu Santo iba a estar en todos los creyentes. Eso es fenomenal. Sabemos también que por su muerte en la cruz y su resurrección tenemos el perdón de nuestros pecados. Y también, por si esto fuera poco, sabemos que como el pastor de nuestras almas prometió que ninguna de sus ovejas, por torpe que fuera, se perderían. Gracias, Señor. Poderoso eres, maravilloso. Pastor MacArthur dice: recibieron una salvación en un sentido, sin el beneficio completo de ver cómo se cumplió esta salvación. Pero había más. En eso, que solo eso, debido a que en sus profecías, la promesa de Dios fue que esta salvación que estaba por venir era una salvación que iría mucho más allá de los judíos. Una salvación a todas las naciones de la tierra. Una gracia futura, simplemente maravillosa. La gracia destinada, la salvación. Ellos escribieron cosas como estas. Por favor, pon atención. Y pensemos si no es fascinante. Imagínate tú, un profeta judío de montones de años atrás, recibiendo palabra del Señor y escribiendo cosas como esta. Y llegando a la conclusión de que esto que tú estás escribiendo no es para ti. Por lo menos no lo estás viendo que va a suceder ahora. Escucha, pero sí es para ti. Voy a leer algunos textos simplemente. No hay ninguno fuera de mí. Escucha, volveos a mí y sed salvos
todos los confines de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay otro. Yo he jurado por mí mismo. La palabra ha salido de mi boca en justicia y no se volverá. Que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua jurará lealtad a mí. Dirán de mí: solo en Jehová hay justicia y fortaleza. Los hombres vendrán a él. Absolutamente increíble. Isaías está prediciendo que toda nación se doblará sus rodillas a Dios. Que entrarán a una salvación de gracia. No había visto eso cumplido. Sabían que estaba ligada sí o sí al Salvador. Escucha lo que dice Isaías también en el 52. Así como muchos se espantaron a causa de ti, y los hombres tuvieron en poco tu apariencia, y los hijos del hombre tu gloria, así asombrará él a muchas naciones. Y ante él los reyes cerrarán la boca. A los que no fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán y contemplarán lo insólito. Romanos 9, donde Pablo utiliza mucho a Isaías y otros, dice cosas como esta explicando la salvación. Y habla de que los profetas del Antiguo Testamento vieron salvación en el pueblo gentil. El versículo 24 menciona que un pueblo sería llamado dentro de los gentiles, y después dice esto, mira, como también dice en Oseas, el profeta del Antiguo Testamento: llamaré a aquellos que no son mi pueblo, pueblo mío. Y a la que no era amada, amada. ¿Y será que el lugar de donde fue dicho a ellos, no son mi pueblo? Ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Cuando consideras que esto lo escribió un judío, que hasta ese momento entendía que sí eran el pueblo de Dios, y ver también cómo Dios no solamente había incluido a su pueblo en un principio, sino que también se extendería a gente que no estaba ligada con él en un principio. Eso es simplemente maravilloso. Porque tú no te lo merecías. Tú no eras su pueblo. Él decidió unilateralmente llamarte amada. Él decidió, porque Él lo quiso, hacerte pueblo mío. Tú y yo no lo merecíamos. Eso que quede claro. En el versículo 21 de Isaías 52 dice: los que no tenían noticia de él verán, y los que no han oído entenderán. Probablemente lo que ellos estaban impresionados al escribir estas cosas
es que entendieron que el Señor no solamente los salvaría a ellos, sino que también a otros. Que no salvaría simplemente a los judíos, solamente, perdón, a los judíos, sino que su salvación alcanzaría a las naciones. Eso es impresionante. Escucha lo que dice Pablo en Romanos 9. Y sucederá que el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Romanos 9:26, haciendo eco de la profecía de Oseas 1, verso 10. Esto es el texto que a mí más me gusta respecto a esto. Escucha. También citado por Pablo en Romanos 10. Fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Para confirmar la dimensión de este nuevo pacto, acuda a los Salmos. Y dice el Salmo 19, y Pablo lo cita en Romanos 10, su mensaje salió por toda la tierra y sus palabras hasta los confines del mundo habitado. Hacia el final de la epístola, en el capítulo 15, y te animo a que te maravilles al leer Romanos y sobre todo del capítulo 9 en adelante o del 8, bueno, en realidad todo. Pero al final de su epístola, en el 15, reúne una selección de citas. Y por favor, yo te animo a que pongas atención cuando lees la Escritura y tienes, por ejemplo, una Biblia que es de las Américas, que cuando citan a autores del Antiguo Testamento cambian el tipo de letra y se pone en mayúscula. Y a veces aparece la referencia en algunas Biblias y en otras Biblias no aparece la referencia. Pero esto de tomar el apóstol Pablo y citar los escritos del Antiguo Testamento es simplemente glorioso y maravilloso y van aportando a lo que estamos tratando de decir. Dice Pablo en Romanos 15, del 9 al 12, lo siguiente. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre, sacado de 2 de Samuel 22:50. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, citando a Moisés en Deuteronomio 32:43. Y otra vez dice, alabad al Señor todos los gentiles y exaltadlo pueblos todos, citando el Salmo 117 a David. Y otra vez dice Isaías, vendrá la raíz de Isaí, él es el que levanta a regir a las naciones y en él esperarán los gentiles. Amén. ¿Qué quiero decir con todas estas cosas? Desde luego los profetas anunciaron de antemano la venida de una nueva era de gracia y que lo más hermoso e impactante, creo yo, para ellos es que la gracia y esta salvación iban a ser unas puertas abiertas de par en par a todo el mundo. Incluso para cualquier gentil que clamara al Señor, de los cuales tú y yo somos parte. Y los profetas, creo yo, estaban simplemente fascinados por esto. Estaban fascinados por este derrame de gracia que iba a ocurrir en algún momento. La pregunta que no puedo dejar de hacer es, hermano, ¿tú estás fascinado por la gracia que ha sido derramada en ti? Sí. Hay una fascinación del Dios al cual adoramos, de Cristo, en el cual es posible esta salvación, por tremenda salvación que tenemos y el privilegio de haber nacido en este tiempo. Porque los profetas que escribieron lo estaban. Ellos estaban investigando, indagando que eres Cristo. Esta gracia derramada, sus padecimientos y las glorias que le predecerían. Fascinados.
Y la respuesta es: ¿cómo no estar fascinados si Cristo es el sujeto más grande de admiración que podríamos tener tú y yo? Y todo lo que diga, todo lo que haga, todo lo que respire ha de ser importante para nosotros. Y objeto de nuestra más grande admiración. Porque Él tomó el lugar que te correspondía a ti y a mí en la cruz del Calvario. Tomó tus pecados y los pagó con su vida. ¿Te das cuenta? Eso lo valoramos, siempre lo digo y lo creo profundamente, cuando entendemos quién es Él. Y resulta que Él es el que hizo el mundo y todo lo que en Él hay. Tú y yo somos privilegiados porque tenemos a Cristo, tenemos sus palabras, tenemos sus enseñanzas, tenemos su muerte, tenemos su resurrección, tenemos su rociamiento, como veíamos, tenemos comunión con Él. Y hay algo que me voló la cabeza realmente pensarlo y aterrizarlo un poco más leyendo Romanos 8. Es que dice que el Espíritu Santo está en nosotros. Y le pedía perdón al Señor, de verdad, por menospreciar esta verdad. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo sea como soy, sabiendo todo esto que sé? El Espíritu Santo vive en el creyente. Eso no sé cómo explicarlo. Nosotros somos simplemente privilegiados porque tenemos a Cristo. El Espíritu Santo habita en nosotros y de Cristo brota toda la gracia de los que los profetas escribieron. Y todo ese trabajo que hicieron, toda esa investigación que hicieron, tuvo como conclusión que los beneficiarios serían, en primer lugar, los expatriados de Pedro en su época y nosotros. Eso significa ese vosotros del texto. Nosotros somos los principales beneficiarios de esta gracia anunciada desde Moisés a Malaquías. Escucha esto. ¿Y cómo no? ¿Cómo no sentirte privilegiado? Piensa en los profetas y lo que escribieron mirando hacia el futuro. Y fíjate lo que dice el autor de Hebreos cuando comienza en el capítulo 1, en el verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora hoy nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. ¿Qué está diciendo Pedro? Escuche. Esto es lo que está diciendo. La salvación fue una realidad tan maravillosa que incluso los profetas del Antiguo Testamento pasaron tiempo tratando de entender sus maravillas. Es así de grande lo que tú tienes. Es así de maravillosa. Y de todas las cosas que ellos pudieron haber investigado, esto es lo que escogieron investigar. Y es algo que en realidad no era en plenitud para ellos.
pero era tan asombroso. El corazón de Pedro es revelado aquí, dice un comentarista, porque ve la grandeza de la salvación y observe cómo simplemente los profetas querían entenderla. Los hombres piadosos de la era del Antiguo Testamento, los siervos escogidos por Dios que escribieron las escrituras que tú tienes, estaban enamorados del concepto de la salvación. La realidad de la historia de la salvación en Cristo consumía sus corazones. ¿Te pasa eso a ti? Pedro sigue diciendo que también anunciaron los padecimientos de Cristo y las glorias que lo seguirían. En Isaías 53 podemos ver el ejemplo de ambas cosas. Ver cómo están muy claros y enumerados los padecimientos de Cristo en ese lugar y las glorias también que le seguirían. No me voy a detener en eso porque si no me va a alcanzar el tiempo. Pero le invito a leer Isaías 53. Es impresionante que este tema hacía al palpitar el corazón, dice David Burr, de pasión de los profetas, esta gracia que había sido derramada en los oyentes de Pedro. Cristo, sus padecimientos y su gloria, su gracia derramada en un futuro. Ellos estaban simplemente fascinados con lo que tú y yo hemos recibido. ¿Cómo enfrentamos esa realidad? ¿Sentimos el mismo deseo de indagar en la vida y obra de Cristo y de nuestra salvación? Si nosotros, los destinatarios de esta gracia, tenemos el pleno conocimiento o un conocimiento mucho más acabado de la obra de Cristo, ¿cuál es nuestra respuesta? Hermanos, déjame decirte algo muy amorosamente. Pero creo yo que es muy difícil que nosotros afirmemos ser creyentes y no deseemos nada de Cristo. Si tú no deseas saber de Él, pasar tiempo con Él, escudriñar las Escrituras, es muy difícil que tú seas de Él. Hay muchas otras formas de poder evidenciar si es que somos o no de Cristo, pero hermanos, estamos viendo la fascinación y el interés de los profetas que no vieron nada de lo que tú ves, totalmente entregados a esto. La pregunta es, nosotros, que hemos sido los beneficiarios principales de lo que ellos escribieron, ¿cuán fascinados estamos? Esto es solamente para que meditemos un poco, porque entiendo que el fin de estos sermones es animarnos, no es llevarnos a otra cosa, pero no puedo dejar de decir eso. Que la perspectiva que ellos tienen de la salvación maravillosa que tenemos también nos anime por lo tan grande y maravillosa que es la salvación que vivimos. Mirando la salvación a través de los apóstoles, y esto será breve. Los apóstoles también están considerados aquí dentro del relato como los agentes a los cuales tomaron lo que los profetas escribieron, el Espíritu Santo metido en ellos, dándoles claridad de lo que tenían que decir y enseñar y dándole el sentido o poniendo en orden algunas cosas. Y la predicación de los apóstoles, tenemos sus enseñanzas, sus cartas, su fundamento, y gracias a ellos tenemos casi todo el Nuevo Testamento. Y ellos también hablaron de esto. Su principal tarea fue predicar y anunciar el Evangelio, porque en realidad el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. También estaban consumidos por esta verdad, a tal extremo de estar dispuestos siempre a poner su vida por esta verdad.
Pablo y los apóstoles estaban dispuestos a dar su vida por anunciar a Jesús. Un hombre humilde nacido en Belén, que hizo un ministerio en Capernaum, que fue varón de poder, de obras, de milagros y de enseñanzas impecables. Era en realidad él el Mesías de los cuales los profetas habían hablado. Era el Cristo, el Salvador de los hombres, que fue muerto por los judíos, pero resucitó al tercer día. Ese era su mensaje. De eso se trataban sus interacciones, sobre todo con los inconversos o con sus opositores. De que Cristo, Jesús, el hombre nacido en Belén, realmente era el Mesías prometido que murió pero resucitó. Usted dirá, pero eso, ¿qué tiene? O sea, es un mensajito que tú y yo no podemos aprender. Es el mensajito del cual los profetas indagaron y inquirieron y profundizaron y escudriñaron. Es el mensaje que los apóstoles llevaron. Ese era su mensaje. Escucha, por favor. Eso es simplemente maravilloso. Me encanta cómo Pedro cambia cuando el Espíritu Santo viene y los llena. De ser un Pedro impulsivo, de ser un Pedro que negaba a Jesús, de ser un Pedro a ser el Pedro que tú vas a escuchar ahora. Y voy a mezclar más o menos lo que ellos anunciaban y cómo tomaban lo que los antiguos profetas decían acerca de Cristo y sus padecimientos, que es de lo que estamos hablando. ¿Te acuerdas el episodio de que vino el Espíritu Santo y llenó y todos hablaban en otras lenguas y le dijeron, ustedes están borrachos? Y Pedro se para y dice, aguanten un momento. Es muy temprano para estar borrachos. Esto es otra cosa lo que ustedes están viendo. Y empieza. Ustedes están viendo lo que dijo Joel. Y ta. Luego de que les lee la profecía de Joel, les dice lo siguiente, y esto es apasionante. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús Nazareno, eso lo estoy diciendo para que veas qué los tenía a ellos prendidos, qué tenían a los apóstoles prendidos y apasionados. Fíjate, por favor, cómo de un discurso, de una acusación de decir, estos están borrachos, terminó predicándoles el evangelio. Y eso no es una técnica de evangelismo, es lo que había en su corazón, era la pasión de su corazón, era la fascinación de su corazón. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a Jesús, entregado por el plan determinado y previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que quedara bajo el dominio de la muerte. Y aquí empieza a tomar cosas del Antiguo Testamento, de los profetas, y a darle el sentido y el significado preciso. Mira, porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra, para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Está diciendo Pedro que David dijo esto de Cristo.
Hermanos, y aquí lo explica por si hay alguna duda, el patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y que fue sepultado y que su sepulcro aún se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. Pero él, siendo profeta y sabiendo que Dios le había, nuevamente cita, le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni que su carne sufrió corrupción, porque la muerte no lo podía retener. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que ahora, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Que los hombres estaban hablando en otros idiomas, en otras lenguas. Eso es impresionante. Cómo de esa acusación o de esa pregunta, él hace todo esto y al final le dice, eso era en realidad lo que pasó. Es impresionante. Lo digo para poder mostrar que estas cosas, que esta salvación, que este mensaje de Cristo, la gloria del Mesías, que inspiró a los antiguos profetas a escribir, nos han sido anunciadas ahora a nosotros por medio de aquellos que predicaron, de los apóstoles que predicaron el Evangelio. Y por último, sé que estoy pasado unos minutos. Como termina el texto, quiero que miremos brevemente la salvación a través de los ángeles. Finalmente, dice Pedro, ustedes los creyentes tienen el privilegio de manejar, de comprender y de experimentar verdades que causan el asombro de los ángeles mismos. A ver, de nuevo. Pedro está diciéndoles a sus hermanos perseguidos y que necesitan ánimo y esperanza, que los creyentes tienen un privilegio de entender, de manejar, de experimentar verdades y realidades que le causan asombro a los ángeles mismos. Y eso no es para sacarles pica a los ángeles. No crea que esa es la intención. Pero ellos están asombrados de lo que Dios te ha dado a ti. Esto es impresionante. ¿Cómo se pueden asombrar ellos que están en la presencia inmediata de Dios? Piénsalo por un momento. Ellos se levantan, ven a Dios, si es que duermen. Pero ellos, al ver esta gracia que los profetas anunciaron y que se hizo realidad en ti y en mí, se asombran. Es más, las desean seguir mirando porque ¿cómo es esto posible? Ellos, dice literalmente, anhelan fervientemente mirar. Algunos traducen esto como se agachan a mirar y otros estiran el cuello para mirar. Lo que denota un cierto tipo de interés y de asombro
Los ángeles no son omniscientes, sino que se maravillan al enterarse de lo que Dios está haciendo a través de la muerte y resurrección de su Hijo en el bien de los pecadores como tú y como yo. ¿Cómo pues, dice Pedro, no vamos a maravillarnos de lo que somos si somos beneficiarios de su gran obra, y los ángeles que están en la presencia inmediata de Dios también anhelan mirar lo que Dios ha hecho con nosotros? Ellos no han experimentado la salvación que tú y yo sí hemos experimentado. Ellos no han sido rescatados del pecado. Ellos no se les ha prometido que yo sepa esta herencia que a ti y a mí se nos ha prometido. Y ellos, escúchame bien, no tienen el título que tú y yo ahora tenemos: hijos de Dios. Ellos, como espectadores, solo pueden estirar su cuello y mirar lo que acá sucede y maravillarse y darle gloria y gracias al Señor. Y se maravillan, realmente se alegran. ¿Te acuerdas lo que pasa cuando un pecador se arrepiente? Se alegran. Se maravillan por lo que tú y yo tenemos. Vivimos y experimentamos en carne propia la salvación de nuestras almas. ¿Cómo no maravillarnos de esta salvación tan grande? ¿Cómo no caminar por el mundo alabando a Dios como un privilegiado? Si eso es realmente lo que somos. Y por último, la cruz es la suprema manifestación de la gracia de Dios para el mundo. Escúchame, ¿y qué privilegio tenemos tú y yo de haber nacido en el tiempo en que entendemos y comprendemos eso? Échate encima todas tus angustias, todas tus ansiedades, todos tus dolores, afrentas, y piensa en esto. Dios me hizo vivir en este tiempo y le doy gracias porque al vivir en este tiempo puedo entender y comprender la cruz y al Salvador que murió en ella como la suprema manifestación de la gracia de Dios de la cual yo soy beneficiario. Así que no desees haber nacido en otro tiempo. Termino. No importa cuán difícil sea, no importa cuán severa sea la persecución, no importa cuán doloroso sea el rechazo, siempre podemos mirar a la salvación de nuestras almas y alabar a Dios y cobrar ánimo al contemplarla. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te doy muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad manifestada hacia nosotros, al permitirnos de una manera quizás muy torpe poder exponer tu palabra y poder meditar en ella. Señor, lo único que te pedimos es que podamos vivirla, que podamos experimentar el ánimo, el gozo, la firmeza que hay al contemplar tu salvación tan grande. Ayúdanos a nosotros, ayúdanos, Señor, a ser gente agradecida, como lo hemos venido diciendo anteriormente, agradecidos de esta inmensa y gran salvación de la cual somos beneficiarios. Señor, que esto nos ayude a caminar en los momentos difíciles, que esto nos infunda ánimo cuando no lo tenemos, que esto sea, Señor, Cristo, sus padecimientos y las glorias que lo preceden, nuestro motor, nuestra vida, nuestro deseo, Señor. Te honramos y te damos gracias y queremos realmente hacer viva esta palabra en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.